¿De acuerdo? ¿Se inicia? Perfecto. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos. Voy a entremeter un tema previo que es interesante para que podáis comprender y mejorar la forma de rellenar los modelos que os correspondería realizar en todos los trimestres, ¿vale? Brevemente, cada trimestre tenéis que presentar mínimo un modelo de IRPF y un modelo de IVA, ¿vale? Pero para poder sacar esos datos de esos modelos debéis de llevar una serie de libros contables que os paso a mostrar. Un momento, que hoy se me ha caído el ordenador y creo que hay determinadas cosas que no me funcionan. Vale, ¿ven mi pantalla? Sí, sí la vemos. Vale, de acuerdo. Sí, Pues sí, como se os ve. comentaba, ¿sí? ¿Se ve, no? Sí. Pues como comentaba, todos los autónomos y las autónomas y evidentemente todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad económica están obligadas a la llevarse y conservación durante un periodo mínimo de 4 años de los libros contables. La elección, evidentemente, del régimen fiscal en el cual nos demos de alta, pues dictamina qué libros son obligatorios y qué libros son potestativos. Si habéis hecho el primer módulo, habéis visto pues, que de mayor a menor cuáles son de mayor a cuál tipo es la complejidad en lo que es la contabilización de los libros, ¿vale? Lo más normal, y es lo que me voy a centrar yo, es sobre todo en el libro de los autónomos, es decir, el libro que digamos que se llevarían cuando tú eres el único que ejerce tu actividad o cuando como mucho tienes una o dos personas a tu cargo. Dependiendo del tipo de estimación, que como ya os comentaba en la clase pasada, dependiendo del tipo de estimación que escojamos, pues así deberán de ser los libros. Si son estimación directa normal, pues lo obligatorio es un libro diario, un libro inventario y unas cuentas anuales. Si es de directa simplificada, que es el que más nos vamos a centrar, sería un libro de ventas e ingresos, un libro de compras y gastos y un libro de registro de bienes de inversión. Y si la estimación objetiva, que no vamos a tocarla, porque como os comenté, los módulos es algo muy, muy específico y no es lo más habitual, pues no están obligados a llevar libros, excepto el de amortización de bienes, ya que ellos sí tienen derecho a amortizarse los bienes. Es decir, la amortización de bienes, os adelanto, que es que tienes derecho a que determinadas compras, en lugar de descontártelas de una sola vez, te las puedas descontar por periodos. Un caso muy, muy normal en cualquier tipo de profesión liberal es que se compre un ordenador y en ese caso el ordenador, en lugar de descontárselo solamente, deducírselo solamente en el momento en el que se lo compra, pues se lo puede deducir hasta en 10 ejercicios. Evidentemente, eso es el máximo. Lo normal suele ser que si el ordenador es muy caro, pues te lo deduzcas como mucho en 2 ejercicios, 2, 3 ejercicios. Esto, como os digo, en la teoría. Esto, evidentemente, estamos hablando que lleva de la época del Código de Comercio. El Código de Comercio es del siglo XIX, con lo cual en aquella época se pensaban en libros de papel, pero actualmente estos realmente son Excels, que ahora vamos a pasar. ¿Qué es un libro de ventas e ingresos? En el libro de ventas e ingresos no es ni más ni menos que un libro en el cual llevamos el registro de las facturas que emitimos. Han de cumplirse una serie, digamos, de requisitos, igual que el de la facturación, un número de requisitos que todas las facturas deben de tener. Es decir, debemos indicar el número de la factura, la fecha en la cual lo emitimos, el destinatario de la factura, la base imponible, que suele ser el valor del bien o derecho, del bien o servicio que vamos a dar, el tipo de IVA, la cuota de IVA, la retención en el caso de que estemos realizando una actividad o estemos vendiendo a un profesional y el total de la factura. Un detalle que sí es cierto que se detecta y sobre todo los más novatos no lo hacen bien es que las facturas han de ser correlativas. Es decir, cuando empezamos a principio de año, haremos la factura número 1. Pues la siguiente factura será la número 2. La tercera la número 3. Y así sucesivamente.
No nos podemos saltar de la 3 a la 7. Que resulta que es que nos hemos equivocado en la factura número 3 y la tenemos que volver a hacer. Pues lo que hacemos es la 3 bis o la 3 ter, depende del número de las cosas del número de rectificaciones que hagamos. Pero lo que no podemos hacer es romper la factura 3 y hacer una factura 4. La 3 ha de existir de alguna de las maneras. ¿Qué es el libro de compras y gastos? Pues realmente se han de reflejar lo mismo que en el libro de ventas e ingresos. Es decir, estas son las facturas que nosotros recibimos. Por lo tanto, es importante la fecha, es importante el nombre y apellido de quien nos lo da, es muy importante el NIF o SIF de la persona que nos la emite, en concepto de quien nos la emite. La base imponible igual lo que pasa con las facturas que nosotros emitimos son el valor del servicio que nosotros nos damos, el tipo de IVA, la cuota, la retención si es profesional y la total de factura. Para los gastos en los cuales el autónomo o el autónomo únicamente disponga de factura simplificada como justificante, no se podrá deducir el IVA correspondiente, pero sí el importe total de la misma como gasto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es una factura simplificada? Una factura simplificada puede ser un ticket, típico ticket que nos dan pues, en un restaurante o nos dan en una gasolinera. En ese caso, en lugar de deducirte solamente la parte del IVA, te permite la opción de deducírtelo por completo, siempre y cuando esté correctamente bien emitida. Es decir, no podemos emitir un ticket, por ejemplo, por una consulta psicológica, que no está permitido. La factura simplificada solamente lo pueden emitir aquellos que prestan servicios básicos, es decir, la gasolina, los restaurantes, la alimentación en general, son los que pueden emitir este tipo de facturas. Además, tienen un régimen de IVA simplificado, en el cual no nos vamos a meter. ¿Tienes Una registro duda, de... Dime, dime. Párame, sí, sí. Que además, como hoy no tengo la pantalla puesta, no veo. sí, Dime, dime. en la facturación que llevan ustedes, ¿lo hacen a través de algún programa? Sí. Porque no sé si estoy confundida yo, porque menciono que la generan, la rompen y demás. Bueno, acá le llamamos que la timbramos, lleva algún código, vienen los datos fiscales del remitente y del emisor. ¿Qué tipo de facturación llevan? Ese es un módulo que vamos a dar que se llama Verifactu, ¿vale? Pero sí os adelanto brevemente que hoy por hoy, a partir del año que viene, aunque te hayan metido un método de prórroga, fíjate, la han dejado en novedades, pero bueno, es Verifactu. Verifactu. Y esto que te he dicho yo de que la rompen, eso lo he vivido yo. Que ha faltado una factura. No, es que la he roto y se me va una nueva. Porque hay mucha gente que, ya cada vez menos, pero hay mucha gente que la hacía en papel, que es el folleto del Verifacto. Todo lo enseñaré. Tienes, tienes. No me va a dejar enseñaros el Verifacto. Aquí está más acceso a la aplicación de facturación. Como siempre con certificado digital. ¿Y este es nuevo o ya lo Entiendo. están usando, Ana María? Sí, este están usando, pero no es obligatorio. Y este os lo voy a explicar y es muy cómodo. ¿Vale? Aquí se hace una emisión de factura en el cual se pone lo que os estaba un poco explicando. Datos del obligado a la emisión, el domicilio, los datos de destinatario, si es una factura ordinaria o una factura rectificativa. Y porque a ver si ordinaria es la primera, rectificativa es esto que estoy comentando, la fecha de operación, la descripción, la lista de productos.
Esto te lo digo simplemente para que sepas. Esto me voy a parar más en explicarlo y vamos a hacer una factura, vamos a ver cómo funciona, pero bueno, que sepas que sí que existe. Y luego existen otro tipo de sistemas que son de facturación, no digamos de la página web de la agencia tributaria, pero sí asimilados a la página web de la agencia tributaria. Existen muchos, el Contact Plus, el Sol y muchos sistemas que lo que te hacen es que te facturan, te emiten facturas. Pero todavía no es obligatorio, va a ser obligatorio. Y esto es una novedad. Les digo que Ah, esto lo daremos un poco más adelante. y, Quizás y de otra, los últimos temas. Dime. ok. Sí, es que se había escuchado anteriormente que no lo llevan y se me hacía raro, pues, haciendo la comparación con México. Y otra duda, una vez que generen esta factura, a nosotros lo que nos hace el sistema de Hacienda es que toda nuestra información, tanto registros de ingresos y gastos, pues ya ni siquiera es necesario guardarlo. Una vez que se ejerce, ellos ya tienen una tremenda base de datos que una vez que Eso se es el emite, Verifactu. es tal Ujú. cual lo Eso es a mismo donde vamos. entonces. Ok. Eso es lo que va a hacer. Exactamente. Lo que pasa es que ahora mismo no lo es, no va a ser en breve y aún así esto que os estoy contando va a perdurar en el tiempo porque Ujú. aquí lo importante no es solamente no es solamente, digamos, las facturas que se hacen o que se emiten, porque luego hay gastos que son deducibles en IRPF, pero no son deducibles en IVA, ¿vale? Que eso cuando hagamos el libro vamos a ir viendo los tipos de gastos distintos que existen y con esos tipos de gastos distintos que existen, cuáles son deducibles en ambos y cuáles son deducibles solamente en un tipo de impuesto. Ok, Vale, como os gracias. comentaba, libro registro de bienes de inversión. El libro registro de bienes de inversión es para registrar aquellos bienes que compramos que compramos, pero que no los deducimos en un único ejercicio. El caso que os he puesto antes del ordenador, pero puede ser, por ejemplo, imaginamos que tengamos una papelería y compramos una fotocopiadora. Una fotocopiadora que hace, pues, fotocopia, hace escáner, en fin, que nos cuesta la fotocopiadora 6.000 euros. Claro, a nosotros nos interesa ir deduciéndonos ese coste durante la vida útil de la fotocopiadora. Hacienda emite, para la mayor parte de los bienes de inversión, emite unas tablas de amortización para decirte en cuánto tiempo te los puedes amortizar. Hay determinados bienes que pueden ser considerados de inversión, pero que no están en las tablas. ¿Qué se hace? Normalmente se presenta una consulta ante la agencia tributaria, ante la agencia tributaria, para que te diga cuál es tu tabla oficial de amortización. Y ya con eso te salvas a efectos de las posibles amortizaciones de la misma. Esto era un poco lo que me contaba, me preguntaba, que estos son los datos mínimos de una factura, ¿vale? Os lo pongo muy brevemente porque ya os digo que esto lo quiero pegar en otro módulo, ¿vale? En el del módulo de Verifacto, porque me he adelantado el módulo de los libros de enseñanza, de los libros de llevanza, porque es muy importante tener estos libros bien rellenos para poder luego seguir el siguiente paso, que es hacer los impuestos. Entonces, vamos a hacer brevemente cuáles son los datos mínimos de una factura, que los vamos a ver luego sobre el libro. El número de factura, como os indicaba, la fecha de expedición, los datos fiscales del destinatario sobre todo, nombre, apellidos y razón, nombre, apellidos y el CIF, domicilio completo, la descripción de las operaciones. Si son varias las cosas que vamos a facturar, pues hay que discriminarlo de distintas bases imponibles a facturar. Tipo de IVA, la cuota tributaria, el IRP, el porcentaje de retención y el importe total de la factura. Vamos a poner esto, digamos, estos son unos de estos básicos, pero vamos, como se suele decir, vamos a meternos en el barco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un libro. Y digo bien un libro porque actualmente lo más habitual es que todo lo que os hemos contado esté en un Excel. Este Excel que os muestro es un Excel ya, digamos, simplificado. En la página web de la agencia tributaria hay otro libro disponible, ¿vale? Que es este de aquí. No, esto es el formato de los registros, estos son las claves, perdona, que es este de aquí. Es el S6, creo que es. Sí.
¿vale? Que aquí tienen, digamos, es lo mismo, solo que todavía sin rellenar. Y aquí te explica las distintas cosas que puedes rellenar, pero esto es demasiado extenso cuando no tienes muchos conocimientos previos. No obstante, este libro, tanto el libro simplificado como el libro, digamos, oficial, os lo he colgado en el curso, ¿vale? En la carpeta de libros. Vámonos con el simplificado. En el simplificado tenemos una carátula en el cual pondremos nuestro nombre, nuestro NIF, nuestro domicilio fiscal, municipio, provincia y código postal. ¿Para qué sirve realmente esta carátula? Esta carátula sirve sobre todo a efectos de que si hay que presentar el libro ante la administración pública, de un primer vistazo aparecen todos nuestros datos. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Ponemos mi esto, mi apellido, pongo mi domicilio, 6, el teléfono, el municipio, y el código postal. Esto, si os acordáis de la clase anterior, aquí lo que ponemos es el epígrafe del IAE en el cual nosotros nos hemos dado de alta, ¿vale? El mío es el 731, que es el de domicilio, donde mantengo principalmente mis actividades, municipio igual, y la provincia igual. Ingresos, como os indicaba antes, número de factura, el mes en el que la emito, el día en el que la emito, el número de la factura, el NIF, el nombre y apellido del cliente, el tipo de operación, que este campo es más o menos libre, dependiendo de cuál sea digamos, vuestra actividad, pues podréis poner una cosa u otra, la base imponible, que es lo que os indicaba, el IVA, el IRPF, con su cuota y el total de la factura. ¿Por qué aquí no tengo yo, por ejemplo, rellenado? ¿Por qué no relleno por aquí la retención? Porque la retención va a depender del tipo de persona a la cual facturemos, si es, hago hincapié, si es profesional. Tenéis en la página web de la agencia tributaria los porcentajes de retención, ¿vale? Que si queréis, os lanzo el mensaje directo. Esto es para realizar el número de retenciones. Ay, está cuadrito. Disculpa, pero con la caída del ordenador se me ha porcentaje de retención y ingresos. Hay que tener los distintos, digamos, formas de retener, de las distintas retenciones que existen. Os pasaré pero vamos, en general es el 19%. Os pasaré este dato, ¿vale? Ahora mismo no sé por qué, no lo tengo tan disponible, tenían un cuadrito muy bonito para hacerlo. Y yo lo tengo en los apuntes que os he dejado, que os subiré, tengo puesto el cuadrito de retención.
en 100. Estará a lo mejor en el informe. En cualquier caso, continuamos con el tema del libro. Un ejemplo, por ejemplo, de factura, ¿vale? 1 enero, el día 22. Yo lo que hago para facturar siempre es poner el año y el número de la factura. Existen distintas formas, digamos, de numerar las facturas. Ya digo que esta es una de las permitidas. Lo único que exige el reglamento es que las facturas sean correlativas. Es decir, que si yo pongo esto aquí, la siguiente factura tiene que ser la 2025-2. El DNI, bueno, el DNI del 000T, Juan Español Español. Y yo a esta persona lo que le he hecho es llevarle unas trimestrales. Trimestrales. Por llevar las trimestrales, le cobro 50 euros. Aquí yo lo tengo formulado para que me ponga la cuota. Y si este señor fuese profesional, me metería aquí un 19% y también me la incluiré. Porque esta cuota suma y esta resta. Porque aquí, si retenemos, estamos obligados a retener y somos nosotros los que tenemos que soportar y inscribirle a ellos ingresarles a ellos el porcentaje de RTT. Con respecto a los gastos, aquí entramos en un mundo un poquito más complicado. El número de Odbe, el mes, eso sí lo tenemos claro, está en la parte sencilla. El día. El número de factura o número de justificante, ¿vale? Este es el número que nos tienen que dar ellos. Que cogemos una factura, vamos a buscar una factura real. Os voy a mostrar una factura que no lleva IVA, ¿vale? Como puede ser la de la mutualidad, y una factura que sí lleva IVA, para que veáis la diferencia de gastos de la forma de cuantificar de algo que sí tiene gasto y de algo, o sea, de algo que sí es deducible en IVA y algo que no es deducible en IVA, pero sí es deducible en IRPF. Factura que no lleva IVA. Cogemos el número de la factura, se me ha quedado aquí muy pequeño, no sé si lo veis bien. Cogemos un número de factura, nos pega. No me lo quiere pegar. Vale. El NIF,
que Ana en María, este por caso, ejemplo, esa factura de gasto, ellos la hicieron todavía no por programa, la hacen ellos nada más de manera independiente, la llenan. No hay un registro que marque que te lo haga Hacienda o algo sí, que identifiquen de manera esto interna, no, nada de eso. esto no, esta por ejemplo no, porque esto no es una factura, esto es un recibo. Eso es un recibo. ¿Y eso también es deducible? Esto es deducible en IRPF, pero no es deducible en IVA. Ok. ¿Y cómo sabe Hacienda si realmente es legal o no legal estos recibos, si no hay algo como por parte A de ellos ver, que lo validen? sí que lo validan. Te explico, esto es la mutualidad, esto es como si fuese una seguridad social, ¿vale? Entonces ellos, la mutualidad, informan a Hacienda de la existencia de esto, o sea, de este pago que yo he realizado. Mira, te voy a sacar mm, donde aparece, por ejemplo, en el caso del año pasado, 2024. Sí, espérate, no, aquí no, porque lo que te quiero sacar son mis datos fiscales, para que veas que Hacienda sí sabe que yo tengo esto. Aparte de lo que yo se lo comunico cada trimestre, pero él sabe, Hacienda sabe que yo tengo esto. A ver, Pero, por agencia ejemplo, tributaria. tú lo comunicas, tú tienes que hacer tu informe, pero ellos de manera, sin que tú Sí, lo sí, comuniques, ellos no tienen la también lo información antes tienen. de que, Sí, sí, sí ¿sí? la tienen, porque están obligados en la mutualidad a dar la información. Mira, Pero es porque la no, proporcionan, no porque de manera electrónica ellos la consigan. mira, datos fiscales del 2024. Mira, aquí tienes la mutualidad, ¿ves? Esta es una información que ellos tienen, porque la mutualidad está obligada a comunicárselo a Hacienda. Ah, mi pregunta va más enfocada, por ejemplo, si la mutualidad no lo hiciera de manera, digamos, digital y tú no Ujú. entregaras de manera digital, ¿no hay una forma como que Hacienda se dé cuenta de manera electrónica sin que ustedes dos informen, ya tener esa información previa? Es que ellos están obligados a hacerlo, la mutualidad está obligada a hacerlo. Ah, no, pues, nada más quiero saber como que la diferencia. O sea, ellos lo registran en sus libros ¿Ellos lo contables y lo registran? informan No, no, trimestralmente. ellos no lo registran, o sea, lo registran en sus libros, pero ellos, a ver, aquí en España, Ajá. todas las entidades, todas las entidades que no son personas físicas están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración pública. Y determinadas entidades están obligados a aportar diariamente un número determinado de datos a Hacienda. ¿Cuáles son esas entidades? Nos salimos completamente de lo que es el tema. ¿Cuáles son esas entidades? Los bancos, las mutualidades, las aseguradoras, todos esos están obligados a notificar a Hacienda una carga de datos que tienen relación tributaria con sus clientes. Este es uno de los casos, el tema de la mutualidad. O sea, aquí no me puedo escapar de ninguna de las maneras. Igualmente, te he metido en la mutualidad, igualmente pasa, pues por ejemplo, con las donaciones que hago, y aquí aparecen los pagos que yo he ido haciendo durante todo el trimestre, a lo cual estoy obligado. Estos son los datos, digamos, los datos fiscales básicos. Lo que pasa es que hay una serie de datos que yo sí le tengo que dar más de una manera más exhaustiva, que es lo que hacemos de manera trimestral. No sé si eso no soluciona tu duda. Bueno, es que a lo que tú me explicas, ustedes suministran la información, entregan esa información y la reportan. Mi Sí. pregunta va más enfocada, si ustedes no tuvieran, o sea, lo hacen, si no tuvieran el supuesto que suministrar esa información, no hay manera Ujú. de que Hacienda, de manera, valga la comparación, si yo, por ejemplo, yo aquí hago una factura, al momento de yo generarla en el sistema hacendario, es más, si yo no informo,
con la emisión de la factura, ellos ya saben cuánto retuve, cuánto IVA, cuánto ISR, si yo tener que hacer un trimestral, ya tienen la información de toda mi vida al momento de generar esa factura. ¿Es Eso no igual? existe ahora mismo, eso no existe ahora mismo, pero existirá. Ah, ok. Esa era mi duda, sí. Entonces todavía no. Todavía hay gente que se acoge a lo que se llama el SII, que es el Sistema de Información Inmediata. Mm, Pero eso es todavía optativo y solamente es obligatorio para grandes empresas. Para el ok, autónomo no es obligatorio. ok. Entonces sí, todavía Para es, lo, vas registrando apenas tú. efectivamente. Vale, gracias. Mm, ¿Vale? Y lo que hace Hacienda, lo que te puede hacer es un requerimiento y tienes que aportar este libro del que estamos hablando, más todas las facturas, las que tú has emitido y las que ellos te han emitido a ti. Ok. Ana, ¿Vale? Ay, hola, buenas. buenas tardes. Quería comentar, también Hacienda tiene información a través del 347. A lo mejor se Evidentemente, es refiere que a eso. sí, pero eso es la información a través de terceros. Evidentemente, Hacienda hace requerimientos obliga a determinadas personas a suministrar la información también de terceros. Pero lo que no tiene es, de momento, y eso sí es lo que vamos con el tema de Verifactu y del sistema inmediato de información, es la información al instante de emitir la factura. Eso es a lo que vamos. Pero existe, bueno, el sistema el sistema este de inmediato de información, el SII, Sí. que es muy cómodo, por ejemplo, porque aunque estás obligado, bueno, cómodo entre comillas, claro, porque tiene su complejidad técnica, pero aunque estás obligado a hacer las trimestrales, pero es simplemente subir un archivo y no tienes que estar confeccionándolo como puede ser estos casos en los cuales básicamente hay que hacer las cosas a mano. Además, el 347 son para de estos superiores a 3.000 euros. En pequeñas cantidades, por ejemplo, pues no hay que presentar el 347. ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos con el libro? Bueno, como continuábamos como lo que os quería comentar, ¿vale? El tema del de esto, metemos el NIF, ¿vale? Que en este caso, aquí, por ejemplo, al ser un recibo no me aparece, pero como es la mutualidad, yo sí tengo cogido de antemano el tipo de NIF, y aunque no lo conozcáis, yo siempre recomiendo esto a efectos precisamente de cuando haya que hacer los cuadres, que se hace, el nombre y apellido, en este caso en la mutualidad, mutualidad. El concepto o tipo de operación, ¿vale? Aquí yo siempre pongo mutualidad y luego aquí es muy importante lo siguiente, es por lo que esto también es muy útil. Aquí tenemos una serie, digamos, de ítems donde podemos meter cada uno de aquí es donde podemos meter cada uno, digamos, dependiendo de cuál sea el importe, pues lo meteremos en uno o en otro sitio. Tenemos las compras, cualquier tipo de insumo, los transportes y fletes, si tenemos ese tipo de gastos, pues puede ser tanto un gasto de un taxi como un gasto de que hayamos enviado una mercancía y que el coste el coste, disculpadme, del mensajero, atribución de agentes mediadores, si hemos tenido que hablar con algún tipo de mediador y haya habido que pagarle algo, pues se pone aquí, sueldos y salarios es los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, la mutualidad, que aquí en otras de estos se pone seguridad social, que es lo que acabamos de ver. Los trabajos realizados para otra empresa, aquí lo que hacemos es discriminar aquellos trabajos que o sea, aquí discriminamos la diferencia en aquellos trabajos que nos hayan realizado otro profesional o otra empresa
y lo ponemos aquí, porque es un gasto que hemos tenido, ¿vale? Por ejemplo, que nos han hecho una página web, pues aquí pondríamos el coste de la página, del coste de la página web. Energía y agua, pues los suministros. Alquiler de locales, pues el alquiler del local. Los gastos financieros, aquí podríamos meter, por ejemplo, si tenemos algún tipo de préstamo de la actividad o una hipoteca directamente relacionada, pues meteríamos aquí los intereses, ojo, los intereses, no el gasto per se. Em, las primas de seguro, pues las primas de cualquier tipo de seguro, bien sea seguro de responsabilidad civil, bien sea seguro de daño. Los tributos no estatales, pues si tenemos si tenemos un local en propiedad, pues meteríamos el IBI. Si tenemos un vehículo que tenemos adscrito a la actividad, pues meteríamos el sello del coche. Las reparaciones y conservación de cualquiera de los insumos que tuviésemos, desde las reparaciones de un portátil, que creo que voy a tener que pedirlo yo, la rotura que acabo de tener de portátil, o la reparación de un coche si tenemos un coche, si tenemos un local, pues las reparaciones que tengamos que hacer en el local, de pintura y demás, aquí iría, y otros gastos que como es obvio, cajos de desastre. Esto que vemos aquí, luego aquí tenemos, bueno, aquello que tiene IVA y aquello que no tiene IVA. Y aquí, sobre todo, el tema de las bases imponibles. Cuando nos vamos aquí a la pestaña de suma total, aquí vemos un desglose de todos y cada uno de los gastos que hemos tenido. Como os comentaba, el tema de las compras, aquí destinamos el material de oficina, que son insumos, bienes de inversión, con lo cual aquí sería interesante para poder amortizarlo en su justa medida, programas antivirus, ¿vale? Aquí, como os comentaba, el tema de los seguros, puede ser de seguro del coche, de baja laboral, de responsabilidad civil. Aquí los otros gastos, tenemos de teléfono, internet, comida, parking. Parking hora, no sé si esto lo conoce todo el mundo, pero esto es en la zona azul, el parking que se paga que se paga que se paga en la calle, cuando aparcas en la calle, cuota colegio, claro, yo lo tengo puesto porque yo pago el colegio de abogados, fotocopias, autopistas cuando me tengo que trasladar, bueno, bus, porque si está directamente relacionado si está directamente relacionado el movimiento con mi actividad, pues sí la puedo deducir. Por ejemplo, ya no porque han quitado el peaje, pero antiguamente si yo me tenía que ir a un juicio a Cádiz, pues tenía que pagar la autopista. Y como yo podía justificar que había ido a Cádiz porque tenía una vista, pues eso era un gasto deducible. Hoy por hoy ni hay autopista, ni no me puedo, lo mucho que me puedo hacer es que cuando voy a Cádiz a algún juicio, pues echo gasolina y pido el ticket de una gasolinera camino de Cádiz para poderme deducir esa gasolina, para poder justificarlo. Porque lo que es importante con respecto a los gastos, y aquí hago también un pequeño inciso, es que los gastos puedan estar directamente relacionados con nuestra actividad. Tipiquísima pregunta, ¿me puedo deducir los gastos de gasolina, que es lo que acabo de contar, los gastos de comida, los gastos de parking, que es lo que estoy poniendo aquí, de teléfono, de internet? Se pueden deducir siempre y cuando tú demuestres que eso está íntimamente relacionado, está directamente relacionado con alguna de tus actividades. El teléfono, el internet, la luz y el agua, como os comentaba en la clase anterior, en aquellos casos en los cuales no se trabaja en un local ajeno, se trabaja, por ejemplo, en la propia casa, lo que se hace en el 0,36 es que se pone un porcentaje de la casa en la cual está escrito y tú te puedes deducir los gastos de luz, agua, teléfono, internet en ese mismo porcentaje. Y eso te lo permite Hacienda. ¿De acuerdo? Aquí, en esta última pestaña, tenemos una visión de los ingresos, de los gastos, de los bienes de inversión, si existen, y con lo cual aquí, trimestre a trimestre, nos va haciendo los distintos cálculos de las distintas cuotas. Aquí hay una cosa importante e interesante, que es que en cada uno de los trimestres, si hay cuotas a compensar, te las va
te las puedes ir viendo aquí para ir luego compensándotelas. Cuando veamos el modelo 303, os voy a enseñar que ya Hacienda te informa de si tienes derecho a cuotas a compensar para que te las compenses en el modelo. Y por último, esto sí es algo que esto está hecho por mí, porque digamos, la obligatoriedad del libro termina aquí. Pero esto sí es un añadido mío, que es que aquí pongo los ingresos, aquí pongo los gastos del trimestre para que me calcule el rendimiento neto, que es lo que tengo que hacer, la cuota, las cuotas anteriores si son negativas, las retenciones si hay retenciones, el pago previo, la reducción, que esto lo explicaré con el modelo que tenemos que presentar con el trimestral, y la cuota líquida. Y así tengo una visión independientemente de los modelos, independientemente de lo que luego me diga Hacienda, porque luego llega Hacienda y me comunica qué he ido haciendo aquí a través de las trimestrales. Pero antes de esto, Hacienda aquí, por ejemplo, en mi caso, el año pasado, me salieron negativas porque tenía muchas cosas por deducir. Entonces, claro, aquí yo no tengo conocimiento de cuál es el porcentaje cuál es el dinero negativo por la información que me devuelve mi Hacienda, con lo cual el control, de cierta forma, lo puedo llevar yo. Bueno, lo que os iba a contar también es el tema de cómo la diferencia entre meter una factura sin IVA y una factura con IVA. Lo he dejado a medias. Vale. Como os indicaba, una factura con IVA, simple y llanamente, pongo aquí la base, lo pongo aquí en mutualidad. Esta es la factura con IVA, que son 235,82. Bien. Y aquí no tiene la fórmula, ahora queda sin fórmula. Tengo que poner esto. Os muestro lo que es mi libro real, para que lo veáis cómo va. Aquí meto las distintas de esto de la mutualidad. Aquí meto las primas de seguro, que son mis gastos más habituales, y el total de bases. Porque aquí, por ejemplo, no tuve nada de deducción de bases de IVA. Si nos vamos más hacia abajo, aquí sí tengo de los dos. Aquí tengo deducciones de IVA y deducciones sin IVA. Y tengo luego dos bases realmente, porque esto es el total de bases que yo me reduzco en IRPF y este es el total de las bases para el IVA. Si nos vamos aquí, aquí tengo en mi segundo trimestre mis bases de IVA con mi IVA deducible, sin en cambio en IRPF los gastos son superiores. No sé si esto se entiende o es algo que es un poquito marciano, porque yo sé que hay determinadas cosas que yo veo muy claro, pero luego cuando lo explico se queda un poquito extraño. No sé si esto lo estáis viendo claro. Yo más o menos, Ana María, y más por los temas de las facturaciones, en donde va el IVA y los que se retienen y no se retienen, no sé si tuvieras Sí, alguna tablita al menos del IRPF de las reducciones para saber dónde colocarlas y qué porcentajes. el porcentaje de retención, sí. Además, eso lo debo de tener yo en lo que os voy a subir en el módulo. Metí una tablita, creo recordar que sí. Si me lo busco, si no la meto, porque yo pensaba que sí que la había metido. A ver, retenciones. Espérate, vamos a buscar. Si no la meto. Porque eso es algo que estas son las retenciones. No, aquí os explico los modelos de creaciones anuales, pero no he metido la tableta de retenciones.
Pues os la meto. Dejadmela que la debo de tener. Antes estaba en la agencia tributaria. Estaba aquí en el informe. Informe. Estaba la retención. Pero bueno, lo busco y lo más pongo, ¿vale? Retención de renta del trabajo. Pero sobre todo, lo que es importante sobre actividades económicas, porcentaje de retención. Vale, esto es lo que yo os quería enseñar. El carácter general es un 15%, en el de inicio de actividad es un 7%, y las actividades ganaderas es un 2%, para las actividades forestales es un 2%, y cuando los rendimientos sean 4 será el 1%. La regla general es el 15%, ¿vale? ¿Y a quién se le tiene que retener? Pues a otro profesional, a no ser que el profesional os indique que está en el inicio de actividad y los 2 años siguientes. O que vive en Ceuta y Melilla, claro. En ese caso también tiene derecho a un 60% de retención. Pero esto de todas formas los voy a poner en el modelito porque en los apuntes no lo he subido y no lo he puesto. Pero lo voy a poner. Dale. Me apunto y luego os lo subo. Yo os invitaría a que si queremos, alguno de vosotros quien se atreva, se descargue el formato de libro y entre todos rellenemos un libro. Subir retenciones. ¿Alguien se atreve a que lo hagamos juntos? ¿Tú te atreves, Cristian? Si quieres te paso, en lugar de que te lo descargues del de esto, te lo paso por aquí. Como hicimos, adjuntar archivo. Ujú. Abro. Lo acabo de poner en el de este, en el chat. Ujú. Pues empezamos. Como además tú hiciste en la clase anterior, creo recordar que hiciste el 0,36, ¿verdad, Cristian? No te escuchamos, creo que estás muteado.
No, ahora mismo no te escuchamos. Creo que se ha salido. Vamos a esperar que entre. Ahora sí me escuchan. Ahora sí te escuchamos, sí. Ok, qué raro. Bueno. A ver, ahí estoy compartiendo mi pantalla. Se Genial. ve. Vale. Se ve. Vale, empezamos poniendo aquí van los datos de... Exactamente. Ahí van los Vale. datos de la persona que hace el libro. Vale. Llegamos hasta el código postal, ¿no? 28039, Madrid. El código postal lo pones abajo, Vale. No lo había visto. ¿vale? Entonces aquí sería... Aquí, exactamente. a ver, Vale. De momento, hay una cosa que no he explicado. Actividades realizadas. Una, evidentemente aquí se pueden meter varias actividades, ¿vale? Y si tienen más de una actividad, lo que hace es que los ingresos especialmente indica si es de la actividad 1, o si es de la actividad 2 o si es de la actividad 3. No, por eso pone actividad 1. De momento vamos a poner con actividad 1, no vamos a complicar el tema, pero que sepáis que eso es posible. Que este Vale. libro vale tanto por una actividad como para varias. Vale, El epígrafe del IAE, dime. lo del epígrafe IAE. Eso en el 036 que hicimos en la clase anterior, ¿te acuerdas que escogimos un número? Que era Sí, aquí 700. sí, 765 y sección Exactamente. IAE es sección 2. Entonces, 765.2, 775.2. Vale. ¿vale? Aquí de vuelta a domicilio. El domicilio, si es distinto a tu domicilio fiscal, lo pones, si no, no es necesario. Vale. Por ejemplo, en el caso de que he dado una consultoría en el domicilio del negocio, No, por no. ejemplo, no mío. No, o sea, esto es el domicilio. Tú suponte que tú vives en la calle Burgos, ¿vale? Pero en cambio te has abierto un local en la Ujú. calle Lérida. Pues ahí entonces lo tendrías que poner domicilio de la calle Lérida. Vale. Pero porque Ok. tienes, digamos, dos sitios. Tienes tu Ujú. domicilio fiscal y luego un domicilio de actividades. Vale. Ok, Pero entonces por el hecho pasamos a la... ya te digo, pon municipio y pon provincia, para ver dónde estuvo principalmente Madrid, ya está. Ujú. Tu principal actividad. Vuelvo a poner aquí calle de Burgos. Pues pon calle Burgos. Bueno, Como pone ahí, lo puedes poner. Y sobre sí. todo a efectos de cuando presentes esto, Ujú. de ver si tienes uno o más sitios donde realizas habitualmente la actividad. Vale. Ok, pasamos a la siguiente hoja. No hay nada más aquí. Ujú. Ujú. Ahí no hay nada, no. La portada es Vale. muy básica, simplemente es para identificarte. Ingresos. Ingresos. El número de orden, pones el número, digamos, de la factura según de las vayas emitiendo. Ujú. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Sobre todo esto es interesante cuando terminas Ujú. el año o cuando terminas el trimestre, ver el número de facturas que has ido emitiendo. Vale, por ejemplo, si voy a... esto del número de orden... Vale. Es diferente al número de factura. Vale, pensé que era el Sí, mismo. sí, porque ten en Entonces cuenta, aquí a ver, sería uno. Ajá. Sería eso, uno correlativamente, ¿no? exactamente, 1, 2, 3, 4. Aquí sobre todo esa primera es más algo de cara a tu propio autocontrol. Sí. Es decir, es muy normal en España que las facturas o bien las tengas impresas o bien las tengas guardadas en una carpeta, porque evidentemente se han de guardar las facturas durante al menos 4 años. Entonces, Vale, y... si tú te vas a tu carpeta, Ujú.
y encuentras que tienes guardadas 4 facturas, pero en cambio en el libro te aparece que tú has emitido 5, pues o al contrario, te aparecen más facturas en tu carpeta que en el libro de facturas, pues eso lo tienes que regularizar porque a la hora de un requerimiento tienes que presentar tantas facturas como aparezcan en el libro, ni más ni menos, porque si pones más, te dicen que por qué no has contabilizado la que te falta, y si pones menos, te dice que dónde está la factura que falta. Ok, No sé si me estoy explicando. sí, y este contador de número de orden se reinicia para el siguiente periodo, sería 2026, ¿cierto? Sí. Ujú, Por ejemplo, aquí vamos a poner eh, como si estuviéramos haciendo una factura ficticia, ujú. ¿vale? El mes, por ejemplo, Ponemos de enero, vamos a empezar como enero. si fuese el año. Porque si esto está, una cosa que sí, que esto está desglosado por trimestres, ¿vale? Los trimestres os Ah, lo adelanto, aunque lo iré repitiendo cuando vayamos sí, haciendo las sí, sí. trimestrales, los trimestres son el primer trimestre es enero, febrero y marzo, Ujú. el segundo trimestre es abril, mayo, junio, tercer trimestre es junio, julio y agosto, y el último es septiembre. Espérate, me he equivocado. Disculpa. Enero, febrero, marzo, el primer trimestre, abril, mayo, junio, el segundo trimestre, julio, agosto y septiembre, el tercero, y octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre. Entonces, las facturas del primer trimestre tienen que ser entre enero y marzo, las de segunda entre abril y junio, el tercero desde julio hasta septiembre y el último de octubre a diciembre. Vale, por ejemplo, vamos a Ujú. hacer una factura ahora Ay. ficticia de un servicio que yo he dado, por ejemplo, de consultoría, pongámoslo así, Ujú, ¿no? Vale, entonces, por poner una fecha cualquiera, 20 de enero, ujú, ujú. ¿vale? El número de factura, aquí sería el mismo sistema que estemos usando nos lo daría, ¿no? Por ejemplo, no sé, F-01-000001, Efectivamente, ¿vale? os recomiendo siempre tener, o sea, escoger la manera de facturar, la manera de, digamos, que sea de facturar, que sea correlativa, que os sea, digamos, más cómoda. ¿Qué os quiero decir con esto? Yo uso como he comentado, el 2025, o sea, el año que estoy facturando, guión, número de factura. Pero cuando se llevan distintos servicios, ¿vale? También es muy interesante que se le mete, digamos, un código aparte para saber Ujú, cuántas facturas de determinados servicios se han hecho. Por ejemplo, tengo una conocida que ella distingue las facturas dependiendo de si son facturas de gente a la cual le lleva asesoría jurídica, asesoría fiscal, ujú, con lo cual delante de la factura mete una T para saber que a esta persona lo que le lleva son las trimestrales. Si hace una demanda, le mete una D, le mete D y el número de factura. Tiene un distinto código para dependiendo del tipo de servicios. ¿Por qué? Porque dice que así ella sabe cuántas trimestrales ha presentado, cuántas demandas ha presentado. Es un método de autocontrol, porque aquí lo único que te exige Hacienda ujú. es que sean correlativas, es decir, esto que os estoy comentando, suponiendo que esta persona ha hecho en un mismo mes trimestral una demanda y una querella, pues tendría que poner T1, T2, Ujú. U3. Es decir, respecto a las correlativas, que son correlativas, pero en cambio ella dictamina claramente, o sea, tiene un número distinto de facturas. No sé si me estoy explicando. Dentro Sí, de lo que sí, es sí. el número de la factura, siempre y cuando sea correlativo, tú puedes meter una forma, digamos, de personalizarla para tu autocontrol. Ujú. Y obviamente, lo que tú pongas en el libro, has de ponerlo luego en la factura. Vale. También os digo que hay sistemas que ya te digo que hay programitas que lo que hacen es este tipo de trámites. Está Contasol, está Sage, hay un montón de programitas que en un momento dado te lo hacen. Holden está ahora muy de moda, sobre todo en los pequeños autónomos.
que te hace tanto la contabilidad, o sea, te hace tanto las facturas como luego llevar esta pequeña contabilidad. Hacer más cosas y demás. Os digo porque, hombre, eso también existe. Vamos a hacer, no quiero hacer publicidad de ninguna, pero que sepáis que, hombre, que esto se puede hacer así como lo estamos haciendo y es interesante que conozcáis cómo se hace, pero que existen también métodos para ayudaros a llevar este tipo de contabilidades. Además, es muy interesante también que conozcáis esto, cómo se hace, porque a la hora de corregir a los sistemas, que muchos tienen inteligencia artificial, a la hora de corregir los sistemas también vais a aprender a ver dónde están los posibles fallos que pueda tener los sistemas, bien porque habéis metido mal los datos, bien porque el sistema no esté lo más afinado posible. Mira, aquí voy a utilizar, por ejemplo, un número de factura de un dispositivo electrónico que he comprado hace poco, que es Pero 25. ten en cuenta que ahí está metiendo la factura que tú estás emitiendo, Sí, no la sí, sí, que sí, es tú estás recibiendo. Eso, para tener un ejemplo de cómo lo han, cómo lo han hecho ellos. vale. 32001, así está. Supongo que el Ujú, 25 vale. debe ser del año quizás. Vale. NIF. Aquí pondría el NIF de mi cliente. Exactamente, de la persona a la cual tú le estás vendiendo esta cámara, perdón, este dispositivo. Vale, a ver, inventamos un NIF. No sé cómo empiezo un NIF. 0000T, que es el de Juan Español Español. ¿Cuántos ceros? Sí, 8 ceros y una T. Vale. Nombre y Este es el apellido, típico razón. ejemplo. Juan Español Español se llama que este es el NIC típico. El NIC que se Ah, usa para todos los aspectos. Juan español, español. Español, sí. Vale, tipo de operación. Aquí describes lo que has hecho. Si has vendido, si has... en plural, me comenta que es un dispositivo, que puedes poner perfectamente venta dispositivo. Ah, ok. Ah, va como una descripción, ¿no? Sí, es una ligera descripción, básicamente para saber cuál es el servicio que se ha prestado Vale. o cuál es el Ujú. bien que se ha transmitido. La base imponible es el valor del dispositivo sin IVA. Es el valor sin ningún tipo de impuesto. Esta persona, tú ese dispositivo lo has comprado y ese comprado te ha costado un valor base. Sobre ese valor base supongo que le habrás aplicado tu beneficio. Ah, mira, pero en esta factura yo no, bueno, en este recibo, factura, boleta, yo no veo IVA, veo el importe que es 559 euros y en la parte de abajo veo operación acogida al régimen especial de bienes usados. ¿Esto Ah, de porque qué? entonces no tiene IVA. Ah, interesante, Eso es por que eso no no. tiene IVA, sí. Efectivamente, esa es una de las opciones en las cuales no tiene IVA. Pero este dispositivo, a ver, dice bienes usados. Bienes usados, sí. Será de segunda mano, ¿no? No, 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 era nuevo, sellado en caja. Qué curioso. O será con plan Renove, porque si no, no puede aplicar ese tipo de beneficio. No, 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 Eso qué será un curioso. producto reacondicionado. Eso sí puede ser. Qué curioso con la tienda, ¿no? Porque el dispositivo es nuevo, totalmente nuevo, nuevo. Eso es reacondicionado. Además, probablemente sea nuevo que haya pasado lo siguiente, que es una de las cosas que están últimamente muy de moda, que es, se compra un dispositivo por internet, Ujú. te llega el dispositivo y tú lo devuelves, ¿vale? Ah, vale. El mero hecho de que haya habido transacción, que es una devolución, ya eso está reacondicionado. Entonces, ahí se puede aplicar el régimen de bienes usados. Eso es ahora Porque. nuevo. En la época de Ujú. mi padre, por ejemplo, era muy normal, porque además de lo que se ha llevado de esto era el siguiente tema. Mi padre trabajaba en un concesionario de coches, vendiendo coches. Vale. Entonces los coches entraban nuevos y había una serie de coches que tenían para exposición, ¿vale? O para demostración. Entonces, esos coches, pasado un tiempo, Ujú.
pasaban a ser vehículos que se llamaban entonces vehículos de ocasión. Eran coches nuevos que no habían prácticamente salido del concesionario, pero que no podían venderse como nuevos porque había pasado un periodo de matriculación. Esos coches se matriculaban. Pues lo mismo es esto. Son coches, son dispositivos que están reacondicionados que o bien son motivos de devolución y prácticamente no han sido usados. Porque es que realmente, y eso, a ese tipo de dispositivos, a ese tipo de vehículos, en el caso de esta historieta que cuento de mi padre, se le aplica el régimen especial de IVA de bienes usados. Porque además normalmente, ya te digo, eso no lleva IVA. Vale. Ese es el REBU que se llama. Régimen especial y tienen también sus libros contables que no nos vamos a poner aquí a IVA, para ver que realmente eso es un dispositivo usado y no están tratando de que haya tema de IVA. Tienen que demostrar que ha habido una primera venta, que ha habido un primer uso durante un mínimo de tiempo. En fin. En cualquier Vale, caso, vamos a suponer que son, como evidentemente como esto no tiene IVA, mete los 500 y ujú. pico euros como base imponible. Vale, vamos a dejarlo 500, a ver. Ujú. Y ahora lo que te hace aquí es que te calcula el valor del IVA. Ojo, en este libro en concreto está puesto digamos, el IVA normal. Si se 21%. realizan, si se realizan, digamos, actividades que tienen IVA reducido o súper reducido, es tan simple y tan sencillo como cambiar el 21% de IVA Ujú. por el IVA correspondiente, ¿vale? Vale, Os vale. recuerdo que el IVA reducido normalmente era el tema de alimentos o servicios esenciales. Era básicamente el IVA reducido y el súper reducido. O incluso si pero eso ya es más complicado, pero si realizáis operaciones exentas y no exentas, una operación que puede ser exenta y no exenta, que puede, eso sí, sí es cierto que se puede, es el tema de la formación. La formación reglada no lleva IVA, con lo cual se puede dar la circunstancia de que pongáis aquí, cobréis, por ejemplo, como puede ser mi caso, que cobre por estas clases, yo tengo digamos, una actividad que tiene IVA, pero tengo determinadas actividades que no tienen IVA. En este caso, quitaría el IVA Ujú. de esta parte y yo no me podría deducir en el ingreso de esto, no me puedo deducir ningún tipo de gasto. Los gastos todos van contra los gastos, me puedo deducir gastos, pero no me puedo deducir IVA. Solamente puedo deducir IVA de aquella parte que yo sí he repercutido IVA. Esto sí que quizás es un poquito marciano lo que estoy diciendo, un poquito complicado. Pero que os pongo el ejemplo, ¿vale? Suponed que yo he ingresado por mi actividad 1.000 euros y por el curso he ingresado 200 euros. Por el IVA que yo he emitido IVA por un valor de 210 euros. A la hora yo de deducirme IVA no me puedo deducir más de 210 euros, porque yo no he Ujú. ingresado, yo no he devuelto más de 210 euros. A pesar de que yo, por ejemplo, para realizar el curso, pues haya tenido que comprar, yo qué sé, un portátil. Ese portátil, si solamente lo he usado, o un portátil que sea de eso, o un proyector, pues ese proyector solamente lo he usado para dar las clases, yo no me puedo deducir el IVA de ese proyector contra el resto de mis actividades que sí tienen IVA. No sé si me explico. Hoy muy marciano lo que estoy comentando. Bueno, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Mm. Básicamente que no me puedo deducir lo que no me gasto, Ujú. lo que no ingreso, ¿vale? Vale. Aquí en IRPF. En IRPF, si el Juan Español es un Ujú. profesional, pues ahí le meterías un 15%. Vale. Y lo que hace aquí, curiosamente, es que se lo resta. ¿Por qué? Porque el IVA es algo que tú ingresas Ujú. a la hacienda pública y tú lo puedes recuperar, pero la retención es algo que se ingresa a la hacienda pública y que no se puede recuperar, porque es un gasto. En lugar de darle todo el dinero a esta persona, tú le das parte del dinero a Hacienda
para pagar el impuesto de esta persona. Es un dinero que a ti no te pertenece de ninguna de las maneras. Le pertenece a la otra persona y tú se lo adelantas a Hacienda. Es un poco, con respecto a la consulta que creo que hacía Angélica, es un poco una manera de informar a Hacienda de que ha existido una transacción económica y Ujú. le estás adelantando el pago del impuesto a esta persona en su nombre. Vale, pero ahora tengo una duda. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer, claro, nuestras facturas para nuestros clientes. En este caso es Juan Español Español y lo Ujú. del 15% lo sabemos. A ver, en este caso porque tú nos lo dices, pero ¿qué pasa si nos topamos con una persona X y no sabemos nada? ¿Automáticamente tenemos que ponerle 15% o...? El 15% es el básico. Si esta persona os informa que es su primer año de actividad o están los 2 primeros años de actividad, sería el 7. Ya digo que esto lo voy a colgar porque me lo ha comentado Angélica. Yo pensaba que lo tenía en los apuntes y no lo tengo. Os voy a colgar el cuadrito porque además son 3 tipos distintos de... Son o el 15, Ujú. o el 7 o el 4. El 15 es para casi todo el mundo, el 7 es para los que empiezan y el 4 es para unos casos muy, muy especiales. ¿Vale? Son Ana, prácticamente... ¿Alguien ha dicho Ana? sí, sí, yo. Quería hacer una matización. Entendemos que el 15% sería para actividades profesionales Claro, o para siempre todo. estamos hablando para profesionales. Ojo, que Juan Español Español sea un profesional. Si es una persona de la calle, no tiene retención. Ah, Eso es ok. algo que debe de quedar muy claro, Pero ¿vale? también, perdona Ana, si es una venta de un dispositivo, no. Sería en el caso como si fuese tuyo que fueses abogado, ¿no? O todo. Cuando es una transmisión entre profesionales, o sea, imagínate tú que esta persona, no, ojo, estamos pensando que él se dedica a la venta de dispositivos electrónicos. Sí, Si es entre particulares, si estamos actuando los dos entre particulares, no es retención que valga. vale. Sí, sí, vale. Pero me refiero en profesionales. En profesionales también, aunque se vendan dispositivos, se aplica también la retención. Si la persona se dedica a vender, a fabricar y vender dispositivos, sí. Si es una venta entre la prestación de servicio, o sea, perdona, que lo estoy explicando muy, muy mal. Ujú. Aquí quizás a lo mejor el ejemplo del tema de esto es actividades profesionales, es decir, no es la venta per se del dispositivo, sino que tú sobre el dispositivo hayas hecho algún tipo de actividad, es decir, si es un Amazon, quizás es lo que a lo mejor lo que estamos hablando, no, aquí no aplicaría el 15% de retención. Si tú le estás entregando un dispositivo personalizado, que lo haces Sí, especialmente para esta persona, ahí hay una actividad profesional sobre el cual sí tienes el derecho sí tienes la obligación de retener. vale. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, yo Estoy sí. siendo demasiado complicado, sí, sí, por eso te digo. Pongámoslo en el caso, un caso más concreto, por ejemplo, venta de dispositivo electrónico, en este caso un set de cámaras de videovigilancia que incluye pues su instalación, ¿no? O una capacitación, eh, Efectivamente, que no estás claro. vendiendo solamente el dispositivo, sino que estás Ujú. vendiendo, digamos, el que se llama el expertise. Todo lo que es la instalación, todo lo que es, en un caso, Configuración. la configuración, incluso la posterior, el servicio postventa. Entonces ahí estamos hablando de que no está solamente el bien físico. Vale. Quizás el ejemplo que hemos cogido del dispositivo no sea el que se ve más claro. En lugar de haber puesto un dispositivo, si ponemos, por ejemplo, que lo que le estás vendiendo es la configuración de un programa informático, pues entonces ahí tendríamos el tema de la retención. Ujú. Vale, voy a ¿Vale? cambiarlo para efectos prácticos. Acción. Pero yo sobre todo lo que me interesa es que se entienda también el tema de que el IVA Ujú. sube, digamos, el porcentaje que acaba de pagar y la retención resta el porcentaje.
Es una Ah, cosa sí, que sí. ya te digo que está ahí hecha la Ujú. fórmula por lo mismo. Más que el ejemplo per se, es muy interesante el tema de que en una factura, y eso luego lo veremos, aquí lo estamos viendo sobre el libro, pero que en una factura el IVA suma, la retención resta, y ambos son cantidades que hay que entregar a Hacienda. Una, tienes el derecho, digamos, a la parte del IVA, a reducir lo que tú le entregas a Hacienda con tus IVA soportados, y el otro no tiene retención, es decir, si aquí te aparece 75 euros, tú tienes que ingresar en Hacienda, a nombre de Juan, español, los 75 euros en tu modelo de retención. Ujú. En este caso te tendrías que dar de alta como en el 016 como obligado a retener, ¿vale? Vale. Y tendrías que presentar tu modelo de retención de manera trimestral. Si quieres ponemos otro ejemplo de otra facturita, Vale. de Vamos, por otra cosa, ejemplo, si quieres. algo un poco más realista. Por ejemplo, ya hemos hecho hemos tenido un único ingreso. Ujú. Eh, y si volvemos a tener lo mismo dentro del segundo trimestre y tercer trimestre, así no hayamos tenido nada en este trimestre, tenemos que presentarlo. Los trimestres, las trimestrales son obligatorias presentarlas. Vale. Caso distinto es Ujú. que te salga en negativo, porque evidentemente si no has tenido ingresos durante el trimestre, pues normalmente lo normal es que no tengas que pagar nada. O si has tenido más gastos que ingresos, pues tampoco tengas que pagar nada. Pero es obligatoria y es sancionable no presentar las trimestrales, Vale. siempre y Ok. cuando estamos hablando que estamos desde alta, que estamos haciendo una actividad económica, ¿vale? Vale. Y que estamos obligados a ello. La única que puede ser salvada de presentar el impuesto es la anual, en el caso del IVA, para aquellas personas que están en, en- en el sistema inmediato de información, o para los arrendadores de Vale. viviendas, que tampoco están obligados a presentar la anual de IVA. En ese caso presentarán el cuarto trimestre, y si tienen derecho a que les devuelvan dinero, pues lo piden en el cuarto trimestre. O sea, Vale. cuando veamos los 303 lo vemos con un poquito más de espacio y lo vemos más tranquilo. Vale, pongo otra, ya te digo, de cualquier otra factura, de lo que sea. ¿Vamos al último En- trimestre o lo dejamos aquí en el primero? o en el último trimestre, vámonos al último trimestre. Vale. Uy, la primera número de orden. Eh, Vamos, en este caso debería ser el número de orden 2 El porque número de orden, claro, efectivamente. Bueno, en este vamos a caso sí va poner. a ser, pero lo normal es que no sea Ujú. que del primero al último Claro, trimestre no hayas hecho algo, si no vaya desastre de... vamos, la estamos haciendo justo hoy día emitiendo la factura. Lo que pasa es que si es en diciembre nos vamos al cuarto trimestre. Eso es, Ujú. perfecto. No lo había visto bien, vale. Vale. Sí, sí, está bien, está bien. Que no había, me había parecido ver tercer trimestre. ¿Hay otro NIF de prueba además de este? ¿O lo dejamos ahí con Juan Español? Buen español, español. Sí hay otro, Vale. pero no me lo sé de memoria. Porque siempre uso este y Vale, no tipo te de digo que operación. ala. ¿Aquí algo en particular para este ejemplo? Pon, por ejemplo, yo qué sé, instalación redes, por poner un ejemplo, no sé. Vale. ¿Mm? Aquí en esta columna, base imponible. ¿Cuánto le ¿Mm? ponemos? Pues no sé cuánto cobrarías tú por instalar una red no sé. eh, Yo soy muy mala, yo tengo un gran problema con mi actividad, porque voy a hacer un poquito de terapia, que yo nunca sé cuánto cobrar. Vale, vamos a una red en este caso de impresoras para toda la oficina. Sí, No sé, pongámosle unos, sí, bueno, depende a cuántos terminales de ordenadores van. mm, Pongámosle mm, 700 por la cantidad de horas, mm. yo calculo Eso. 700. Vale.
Ah, y se ¿vale? Aquí te ha rellena. calculado automáticamente el Ujú, IVA, claro, exactamente. Y si realmente estamos hablando que eso se lo ha hecho a un profesional, si me estás comentando que es una instalación en una oficina, pues entonces le aplicas ujú, el 15% de retención. vale. Pones el 15. Vamos a poner en este caso que es que está instalándose de nuevo. Vamos a ponerle el 7, porque sea distinto, ¿vale? Vale. Porque acaba de empezar la empresa y tú resulta que Ah, aquí faltó arrastrar, creo, la fórmula. sí, aquí la fórmula se ha Vale. quedado pilla. Sí, Sí. ¿vale? Nos sale Aquí igualmente 847. sí, se suma el IVA, se resta el Ujú, IRPF. Bueno, pues en tu actividad evidentemente no te ha caído las cosas del cielo, has tenido gastos. ujú. Nos vamos a la pestañita de gastos. Wow, esta es más grande. Esta es más grande, Claro. si esta es bastante Sí. grande. Entonces, aquí aprovecho para deciros que hay una serie de gastos que todo autónomo tiene. Quizás el que no tenemos más remedio es o pagar o la cuota de autónomo, la cuota de la seguridad social, o la multiplicidad, como en mi caso. Ese gasto lo vais a tener de manera mensual. ¿Qué es lo que os Ujú, recomiendo y qué es lo que yo hago? Vamos, como sé que es un gasto que voy a tener, yo ya tengo por sistema metido durante todo el año, y cada mes le tengo metido la cuota correspondiente. Y luego lo único que me espero es a ver en qué día me lo cargo. Casi siempre él suele ser el mismo día, lo que pasa que bueno, que si ese día cae festivo, pues me pasan al día siguiente. Es una recomendación que ya digo que eso ya es algo más de por comodidad, por no tener que estar todos los meses metiendo exactamente la misma información. Yo, por ejemplo, ya te digo, yo tengo durante todos los meses tengo por sistema que pagar la mutualidad, el colegio de abogados y el seguro de responsabilidad civil. Esos son mis tres gastos mensuales. Esos son los tres gastos que tengo siempre al principio de todos los meses. No sé que me cambien la cuota, pues son tres gastos que siempre meto. Eso ya es una recomendación que yo hago. Y luego simplemente, cuando me llega el gasto, le meto el número de factura justificante y le meto el día. Pero el resto de los datos, y cuando empiezan los años, que me suben las cuotas ujú. correspondientes, como sube todo, pues cambio las cuotas y punto. Esto ya os recomiendo a nivel de, como ya digo, Luego, hay que determinar qué gastos, dependiendo de cuáles son tu actividad, qué gastos son más habituales. Si, como puede ser tu caso, te dedicas a temas informáticos, ¿dónde te vas a gastar más dinero? Pues evidentemente en material informático. Aquí tengo uno básico que se llama compras, pero por ejemplo, en tu caso Ujú, concreto, yo lo cambiaba el nombre de compras y le ponía el nombre de o material informático o de fungible, o de fungible es una cosa muy, muy jurídica, pero ujú, material informático o cualquier tipo de cosas más directamente relacionadas con lo que tú haces, para que tú tengas vale. siempre claro que ese es algo que debes de rellenar y además es algo que te puedes deducir plenamente. Si tuviésemos el caso que ya os he comentado en algunas ocasiones, tenemos la actividad en el mismo lugar donde vivimos y solamente hemos afectado una parte de nuestro negocio. Pues entonces, supongamos que hemos afectado un 20% del negocio. Pues por sistema, mete en esa casilla Ujú, para que te aplique el 0,20, es decir, metes una cantidad y luego por 0,20. Digamos, estos son pequeños trucos o pequeñas formas. Vete, por ejemplo, ya te digo, al tema de los suministros. ¿Qué mutualidad puedes poner seguridad social en tu ujú, caso? ¿Vale? Por ejemplo, de energía y agua. Aquí se puede crear una fórmula ujú. en la cual siempre ponga igual cuantía que sea por 0,20. Ah, vale.
Ah, no, tendría que poner Mm, una También celda de puedes hacerlo. referencia. También puedes hacerlo si te vas a la celda de suma total, pones ahí en la energía y en suma total le Ujú. puedes poner el 0,20. Aquí, ¿no? No, en la pestaña suma total. Suma total, Abajo, vale. En gastos, al lado de gastos hay otra pestaña que se llama suma total. gastos. Es que esta es la columna. No, no, abajo en la pestaña, en las pestañitas, Ah, no en vale, las vale. columnas. A la ¿Ves hoja, que hay una vale. suma total? Ve, aquí tengo una que habla, aquí, bueno, teléfono, internet y demás. Pero Ujú. igual que tiene sacadas de esa en instalaciones y medios de transporte, ¿vale? Aquí sacas una pestañita y ahí le metes el 0,20, es otra opción que tienes Vale, para vale. tenerlo, digamos, desglosado. Ah, y esta fórmula coge de la hoja de gastos. Claro, esa Gastos, sí. fórmula la coges de la hoja de gastos. Vale. Esto ya van dentro del tema de las recomendaciones, ¿vale? Ujú. Ah, Aquí una cada uno pregunta. tiene que hacerlo. Dime, Esta plantilla, ¿no? sí. ¿Este es un formato oficial? ¿Tú lo modificaste, lo creaste o es un Este trozo, formato? Ujú. esta hoja es de una plantilla oficial, Vale, ¿vale? vale, Tenéis la oficial, ¿vale? La tenéis colgada como LSI. De vale. ahí, evidentemente, de ahí se cogen. A ver, que os la voy a pegar también, os la voy a poner aquí. Independientemente de que esto también, hombre, que os advierto que esto también está en el curso, pero bueno, para que lo tengáis más a mano. Esta es, digamos, la oficial. Esta es la que tiene todo tipo de datos con todo tipo de explicaciones. La que os acabo de transmitir. Esta es la última que existe, la que os acabo de pasar. Y luego ahí te lo adaptas a lo que tú necesitas. No todo el mundo tiene todo. Y eso tiene absolutamente cualquier caso. Esto es una cosa, de cierta forma, simplificada. Esto lo publicaron hace un par de añitos porque la que os he pasado era bastante poco intuitiva para la gente y publicaron esto. Publicaron esto y yo, evidentemente, cogí y lo puse, aunque dejé muchas casillas porque eran importantes, pero lo puse lo más adecuado a mí. A mí, por ejemplo, cuando lo han pedido, lo he hecho y lo he adaptado a mis clientes. Una persona que se dedica, por ejemplo, a vender em, productos de la lana y se lo he adaptado a eso. Una persona que cose y también se le he adaptado a eso, en fin, para que lo tenga lo más sencillo posible. Lo bueno que tiene lo que os he pasado es que si llevas eso y rellenas todos y cada uno de los campos, cuando tienes que hacer las trimestrales, si subes ese archivo y realmente todos los datos son correctos, se te rellena automáticamente. Ahora bien, el- de manera manual no conozco a nadie que haya conseguido que eso funcione. Sé que los programas estos de inteligencia artificial, los programas de facturación, le metes la plantilla, te lo hace y lo sube. Evidentemente, pues eso tiene su coste. Coste que también os advierto que es deducible. Bueno, por si os queréis, sí, no, pues lo digo, pero bueno, es una opción. Pero siempre ya ahí entra dentro de quizás eso es educación mía. Mi madre me repetía mucho cuando yo no quería limpiar, que para que otros te limpiaran tienes que saber limpiar. Pues en este caso puede pasar un poco lo mismo. Es interesante tener gente que te haga, o tener programas, mejor dicho, más que gente, tener programas que te hagan esto, pero tú tienes que saber cómo se hace para ver si el programa te está dando la respuesta correcta. Porque tened en cuenta que si tenéis una inspección de Hacienda, un requerimiento, no le podéis echar bajo ninguna circunstancia la culpa al programa. El inspector o el gestor la responsabilidad va a entender que fue. Con esto no os quiero asustar, simplemente, hombre, que entendáis los resultados y de por qué os está haciendo determinadas cosas los programas, que son muy útiles, que la inteligencia artificial es muy útil, pero que tiene también sus deficiencias o
Si no se le da la información de manera correcta, te puede hacer cosas raras. Bueno, mete algún gasto, ¿no? Ujú. Vale. Vale, a ver, para el caso del primero que habíamos puesto, que vaya relacionado a este. Ujú. Configuración programa informático. Vale, en este caso sería solo configuración, porque también podríamos hablar de que el gasto para nosotros es eh, comprar la licencia del software o de algo que Pues le mira, vayamos a dar al cliente. Entonces, esa licencia a pues sí, nosotros nos tiene un costo, ¿no? con el día en que lo has comprado. Vale, vamos a ponerlo 10 de enero, Ujú. por poner lo que sea antes de la configuración. Eso, la factura que te haya que emitir. Aquí voy a coger otro ejemplo de alguna que tengo por aquí. Mm, Número de factura, SS. Vale, así tengo yo una factura que encontré por aquí. Vale. El NIF de la persona que te lo haya hecho. Ujú. Mm, Y puedo utilizar este mismo. Mm, Vale, no encuentro un NIF. Bueno, pues te digo yo uno. A ver. ES, Ujú. ES, BS no, BS, 851617. vale. Y aprovecho para explicaros que esto es un NIF Ujú. europeo, ¿vale? Esto es una empresa belga que para operar en España ha pedido un NIF europeo. De ahí el ES, porque es para operar en España. Ah, vale. O sea, esto es un datito que ya meto ahí de que existen NIF españoles y existen NIF europeos para operar en el mercado europeo. Este tipo de NIF, por ejemplo, lo podéis encontrar en muchas facturas que os haga Amazon. Existe un tercer NIF que es el de importador, si viene de China, pues tiene otro tipo tiene más letras delante. Pero bueno, lo digo ya en plan curiosidad. Ya esto no un dato random, que dirían los modernos. Vale. Nombre y apellido, pues del de este. Te digo el nombre de la empresa esta. Ujú. Mercado actual y servicios logísticos. Mercado actual, Sí, y servicios logísticos. vale. ¿Vale? Concepto o tipo de operación. Licencias. Licencia. Vale. Aquí, por ejemplo, aquí no hay que precisar si es 0,1 licencia, 0,2 licencias, la cantidad no importa. Si para tu interés, a efectos de Hacienda no, pero si para tu interés es saber si has comprado una o varias, sí lo pondría. Vale, nombre de licencias. Mm. Y esto
Y aquí tendríamos que rellenar de entre estas columnas Tendría la que que... rellenar de alguna en la que fuese más cercana a lo que tú has Ah, hecho. Que aquí mi vale. duda sería entre compras o trabajos realizados. Más bien parece compras. Ajá, compra, sí. Vamos, ¿cuánto le podríamos poner? ¿Cuánto cuesta la última licencia que yo compré, que fue la de esto, fueron 39 euros? La de la Adobe. No sé si es asimilable. Vale, sí, sí. Pongámosle 100 porque por ahí hemos puesto nuestro, nuestra configuración 500. Pongámosle Esos una parte. 500, ¿no? Eso. Pongámosle una parte de la licencia y la otra parte del servicio que hemos Mm, dado junto con la mm, licencia. 150, por ejemplo. mm. Un paquete de licencias de por vida. Vale. Y ahora vete al Y... final, porque esto sí tiene IVA. ¿Mm? Ah, aquí no hay fórmulas. Este es 21. ¿No tiene la fórmula? No. ¿No? Qué raro. Vale, si pongo 21... 21 pues tiene que ser igual Cuota con sería total de base. la misma fórmula, La ¿no? cuota no exactamente, sería Vale. la base te la tendría que haber sumado, que no sé por qué la fórmula B pincha en total base, ¿no tiene fórmula? No, Ajá. aquí sale total base imponible a otros gastos. A ver Igual aquí, T3. ¿no? Ajá, T3 te tendría que tener la suma. En otros gastos solamente tiene la fórmula, ¿no? Pues no, tal vez tiene que estar en compra. Ujú. Eso como lo he dejado muy vacío, alguna me habré cargado. Vale, a ver si los siguientes trimestres tienen, ¿no? Mm, Posiblemente me la haya cargado yo la fórmula. De todas formas, formula para que sea igual a la base. Bueno, como la que estaba en ingresos, ¿no? Sacamos el Sí, 21% exactamente, de... exactamente, sí. Ah, vale, vale. Ya esto No, esa no, esa porque 25, del 15%. esa es la del 15% y esa es la que resta. Ah, vale, sería aquí. Sí, sería esto por esto entre 100. Exactamente. Vale, en En cuota. cuota. Ujú. Eso, exactamente. Y ahí tendrías tu cuota, Vale. ¿vale? Que luego se te tendría que arrastrar si te vas a IVA, Ujú. Aquí. ahí, Oh. en tu primer trimestre te aparecen tus 500 euros, tu IVA deducible. Ah, Luego, vale. la base imponible no, porque no se te ha cogido bien la fórmula, o sea, no te ha cogido Ujú, la fórmula que tiene que estar, que la base imponible serían los 250 ujú. euros y el IVA deducible. Vale. ¿Vale? Y aquí tendrías, por ejemplo, ya te digo, la parte la parte, digamos, de lo que es el IVA de una manera muy sucinta. Ya Ujú. tienes el primer trimestre del IVA para luego compensarlo. Ahí tienes otros datos que no están borrados bien, pero bueno. Y si te vas a IRPF, Aquí. que ahora mismo no lo tienes formulado, pero en los ingresos y los gastos se te sumarían también aquí para que te hiciera esto. Pon ahí, vete simplemente, vamos a meterlo primero a mano para que se vea. Pon en Ujú. ingresos 500 y en gastos 150. Lo que te ha hecho es que el rendimiento neto te ha sumado, te ha restado los 500 a 350 Ujú. y luego te ha Ahí. aplicado el 20% que es lo que hay que ingresar. Luego ya veremos el tema de las posibles reducciones y demás, pero esto te hace una ligera formulita El para que te lo hagas. 21%, ¿no? El 21%, efectivamente. Ah, aquí has tenido retenciones. Bueno, tú no las has tenido, las has repercutido. Ujú. Si las hubieses tenido, lo tendrías que meter aquí. Es el 20% lo que se aplica ahí en el tema de retención. Que si Vale. queréis hacemos un descansito y luego os empiezo a explicar el trimestral de IRPF. Vale. ¿Vale?
Hacemos un descanso de 25, de 15 minutos y nos vemos a las 7. Ok. Vale. Vale, vale. De Gracias. acuerdo. Luego, ¿por qué no me funciona la cámara?